Y si tú estás buscando una razón de por qué hay cosas, por qué suceden las cosas malas, puedes sacar algunas conclusiones ahí dependiendo de tu manera de pensar. Si eres un ateo de verdad, vas a decir que pues las cosas malas suceden porque vivimos en un universo indiferente, que es un universo frío, no importa lo que pasa, es por la pura casualidad. Si eres un ateo como la mayoría de ellos, que realmente los ateos que yo he conocido creen en Dios, pero están enojados con Él. Y ellos dicen cosas como, la maldad comprueba que no hay un Dios. Porque si Dios fuera todopoderoso, entonces Él podría detener la maldad. O dicen que si no puede detener la maldad, entonces no es todopoderoso. Pues ellos dicen cosas así, ¿no? Y si tú eres un cristiano, una persona que cree en Dios, vas a decir que, y pues si buscas una razón por qué las cosas malas suceden, entonces puedes tener una dilema, porque te puedes preguntar, bueno, ¿qué pasa a esos inocentes, esos niños que no han hecho nada y por qué sufren ellos? O cuando observes cualquier barbaridad que sucede en el mundo. Entonces, vamos a ver una historia, los que traen sus Biblias, vamos a ver unos versículos en Juan capítulo 9, ahora, donde Jesús trató con este mismo tema. ¿Ok? En los primeros dos versículos dice así: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Entonces sus discípulos quieren saber para qué, o sea, qué es lo que causó esto, su ceguera. ¿Cómo sucedió? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué provocó esta tragedia? Ahora, necesito hacer un paréntesis aquí, porque esta es la esencia de la religión. La religión quiere explicar las razones por qué Dios hace lo que hace y cómo evitar que las cosas malas te sucedan. Y la religión de los judíos en aquel entonces decía que si contabas con el favor de Dios, pues todo iba a salir bien. Pero si hiciste algo para ofender a Dios, entonces te iba a caer lo malo ahí. Entonces esto hoy día se llama la karma, ¿verdad? Si haces bien, todo te va a salir bien. Si haces mal, todo te va a salir mal. Así que, pues uno puede decir que no es justo, hablando del bien, ¿no? Que el bien, todos hemos observado gente en la vida que rechaza a Dios y parece ser que le va bien, les va bien, o sea, tienen éxito, mientras hay unas personas humildes, inocentes y pues cosa mala tras cosa mala en su vida. Por en cuanto al bien, la escritura dice que el Padre hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Entonces Dios es bueno con todos, los malos y los buenos, porque Dios es bueno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? El Señor mismo dijo eso, ¿no? Bueno, ¿quieren saber por qué no funciona la religión? De eso de tratar de ver qué es lo que... Pues ese es el intento humano para
adivinar cómo acercarse a Dios. ¿Ok? Pues el ser humano tiene una cualidad. Esa cualidad se conoce en la psicología como la proyección. Algunos han oído esa palabra. La proyección es decir que es imponer en las otras personas lo que tú crees, lo que tú piensas. Entonces, si un mujeriego dice de los otros varones, pues ellos van a querer violar a mi mujer o a mis hijas o algo así, o sea, porque así piensa él. Muchas gracias. Un ratero proyecta su pensar en los demás y como él es ratero, pues va a pensar que todos le van a robar, ¿verdad? Ese se llama la proyección. Y eso funciona en cuanto a Dios, que la gente, los seres humanos, proyectan sus mismas ideas sobre Dios. Lo que le agrada a él o a ella es lo que le va a agradar a Dios. O lo que no le gusta a uno, pues es lo que no le va a gustar a Dios. Y pues vemos muchos ejemplos de eso en la religión, de hasta los fanáticos musulmanes que echen los gays del techo de los edificios porque creen que eso agrada a Dios. Y hay muchos ejemplos en el mundo. Entonces, la religión es un sistema donde la gente tiene un concepto de cómo es Dios y ellos están adivinando ahí cómo es que nosotros podemos acercarnos a Él. Hay un problema ahí y ese es que el Señor dijo a través de Isaías, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Entonces, tenemos que empezar con el entendimiento que Dios no es un ser humano, no es un ser humano muy inteligente ni muy sabio. O sea, va mucho más allá de nosotros, ¿verdad? Hasta sus pensamientos no son como los de nosotros. Y sabemos que nuestro pensar ha sido afectado por el pecado en el principio. Por eso, pues, la palabra dice que no hay ni un justo en el mundo, pues todos hemos pecado. Entonces, los discípulos quieren saber aquí con Jesús por qué el hombre nació ciego, por qué es lo que provocó eso. Quieren saber la razón de eso. Y el Señor les da una revelación ahí. Dice, ni él pecó ni sus padres. Lo que quiere decir con eso es, dejen de pensar así como están pensando. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, Cristo no va a especular en por qué nació ciego. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho sus papás? Nada de eso. O sea, Él rechaza esa manera de pensar, de hecho, y de buscar las causas de las cosas. Y yo sé que hay muchos ahora que, pues, a lo mejor están en algún problema de ¿por qué este diagnóstico? ¿Por qué mi hijo es así? ¿O qué le pasó a él o a ella? Puede ser simplemente algo filosófico, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Pero yo creo que todos hemos estado ahí en ese lugar de estamos buscando las razones por las cosas. ¿Por qué suceden las cosas así? Pero el enfoque del Señor es completamente distinto. En vez de pensar o buscar la causa de ese problema, lo que provocó este problema, el Señor está diciendo aquí que
esta es una oportunidad para que obre Dios, para que se manifieste la grandeza, el poder de Dios, la gloria de Dios en su vida. No busca razones. Y pues para ayudarnos a entender lo que sucede en el mundo, tenemos que regresar al principio, en Génesis. En Génesis capítulo 1, donde el Señor creó al ser humano. Y dice ahí que hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que Él tenga dominio sobre toda la tierra. Entonces eso fue, para ese fin fue creado el ser humano, para estar en este mundo y para dominar, para controlar, vamos a decir, este mundo. Y ahí pues vamos a capítulo 2 de Génesis, donde dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. O sea, ese jardín fue un paraíso, ¿no? Para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces hay tres cosas que podemos deducir de lo que dice aquí. Número uno, el propósito de Dios es que el hombre, el ser humano, viva y que disfrute su creación, ¿verdad? O sea, Dios hizo todo el paraíso y lo puso ahí para que lo cuidara, lo cultivara, para que disfrutara de esa creación. Pero luego vemos que, número 2, aquí, que Dios le dio libre albedrío para escoger. Y número 3, Dios dijo que iba a haber consecuencias que no tenían que ver con su propósito. O sea, el Señor no quería que el hombre muriera, ¿verdad? No era su propósito. Su propósito ahí arriba, número 1, que el hombre tenga vida, que disfrute de la creación. Pero dice que, en número 3, que va a haber consecuencias si el hombre desobedece. ¿Están conmigo? ¿Es claro, no? Espero que sí. Entonces, el libre albedrío provoca consecuencias que no son parte del propósito de Dios. Y vemos el resultado en grandes rasgos aquí de la consecuencia del libre albedrío de Adán, ahí en Romanos 5, donde dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, por culpa de Adán, todos nosotros estamos en pecado. Y la muerte entró en el mundo. Dice, de hecho, o sea, y esto pasó a pesar del propósito de Dios. Este no era el propósito de Dios, ¿de acuerdo? Ok, Dios no quería eso, que el pecado entrara y la muerte entrara en el mundo con los seres humanos. Dice, el pecado entró en el mundo. O sea, no solamente con nosotros los seres humanos, ese pecado ha afectado todo el planeta Tierra. Todo quedó afectado. O sea, esas consecuencias del pecado hasta afectaron la misma tierra. Entonces, cuando vemos que algo sucede como los terremotos ahora en California o ciclones o esos desastres naturales, esas cosas vienen como consecuencia del pecado del ser humano. De hecho, dice en Romanos 8, 20, 21, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del
del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, la misma creación quedó afectada por el pecado del ser humano y espera la libertad que viene cuando Cristo establece otra vez su reino completamente. Pero como consecuencia del pecado del ser humano, cuando preguntamos a Dios ¿por qué suceden las cosas así? Hay que tomar eso en cuenta, que el pecado ha afectado todo y que el ser humano, y de hecho cuando el ser humano, Adán, se sometió a Satanás en el principio, eso también dio dominio a Satanás aquí en la tierra. Entonces, entre Satanás y el ser humano, pues ellos ejercen cierto control en el mundo. No completamente, porque ha venido el reino de Dios con Cristo Jesús. Ni quiero pensar cómo era antes de que Él viniera a establecer el reino aquí. Entonces, el reino de Dios está aquí en el mundo, no más que no domina todavía. Pero aquí está, se pelea la batalla. Entonces, el ser humano todavía ejerce su voluntad, que sea buena o mala. Por bueno o malo, el libre albedrío del ser humano sigue afectando las cosas y sigue trayendo consecuencias a nosotros que vivimos aquí en la tierra. Entonces, el ser humano es la razón. Si ves a lo profundo de la maldad y todo lo que sucede en el mundo, ahí vas a encontrar al fondo de eso el pecado. Como dije, es la razón por todo lo que sucede en el mundo, en la tierra. Gracias a Dios que no es así en el cielo. De hecho, dice en Apocalipsis, Dios les enjugará toda lágrima de los ojos ahí en el cielo. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, aquí en la tierra todavía se hace la voluntad del ser humano. Todavía se hace la voluntad de Satanás. Pero en el cielo se hace la voluntad de Dios, 100%. Por eso el Señor enseñó que cuando nosotros oramos, debemos orar así, que venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que la iglesia necesita hacer, orar que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Ese es el meollo de la guerra espiritual que hacemos, de traer el reino de Dios y la voluntad de Dios al mundo. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, Él no dio una razón por qué este hombre naciera ciego. Lo que Él dijo Él habló de un propósito. El propósito ahora de Dios es que se manifieste su reino en este hombre. Entonces el hombre recibió la vista. Dios lo sanó por la fe. Y si tú buscas razones en la vida de por qué algo malo sucedió, tarde o temprano vas a descubrir
que al fondo de eso es el pecado. Que sea algo como la muerte en un terremoto, que podemos echar la culpa al pecado de Adán, o también puede ser algo como el gobierno tiene la culpa, o tu jefe tiene la culpa, tu marido, tu mujer tiene la culpa, o ti mismo tienes la culpa, ¿verdad? Pero al fondo de ese problema, de esa maldad, vas a encontrar el pecado de alguna forma. Pero la Biblia dice que nosotros, seres humanos, que somos cristianos, que hemos sido transformados por la gracia de Dios, que nosotros vivimos por fe y no por vista. No vivimos por vista nosotros. Pero si estás buscando la razón por qué algo sucedió, estás buscando andar por vista. O sea, de buscar la razón por qué sucedió ahí. Y el problema de buscar la razón por qué algo sucedió, aparte de eso de porque siempre va a ser el pecado, es que siempre vas a estar enfocado en el pasado. De pensar por qué sucedió eso. O sea, tu enfoque va a estar ahí atrás, en lo que ya sucedió. Enfocado en las consecuencias de algo, allá que sea la consecuencia del pecado de Adán o el pecado de tu pareja, ¿no? ¿Qué va a suceder si buscas la razón por qué algo malo sucedió? Como por ejemplo, mi familia es un desastre. Nada, mis hijos, pues todo está mal en mi familia. Y es por culpa de mi marido o de mi mujer, ¿verdad? Entonces la razón por la cual tienes ese problema en tu mente, pues primero va a ser porque él o ella es pecador, ¿verdad? Él me está provocando este problema porque es un pecador, está en ese problema de pecado, es borracho, o mi mujer es metiche, o no sé qué. Hay un sinfín de razones, ¿no? ¿Por qué tengo este problema? Y si dices y llegas a la conclusión de que tu marido es un pecador, pues felicidades, todos somos, ¿verdad? Pero ¿cómo resolver eso? Si tú vives por vista y no por fe, tú vas a tomar las riendas para tratar de arreglar ese problema, ¿verdad? Si tú estás viendo, a ver, este es el problema, ya lo vi, ahora necesito arreglar eso, necesito cambiar esta situación. Y tú vas a tomar las riendas. Pero si tú vives por fe, vas a incluir a Dios en eso. Lo que quiero decir es que necesitamos transformar nuestra manera de pensar en esto, de buscar el propósito de Dios en vez de buscar dónde echar la culpa. Porque si empiezas a buscar el propósito de Dios, ya no te vas a enfocar en el pasado, sino vas a enfocarte en el presente, en el futuro. Y vas a involucrar a Dios en la solución ahí. Vas a buscar qué Dios puede hacer por ti, como con ese ciego. Ahora, hay muchos versículos que tratan de animarnos en cuanto a esto. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Y de 1 de Pedro 5:7 dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces Dios está pendiente de nuestros problemas si lo involucramos en ellos. Pero si estamos buscando razones por qué esto, por qué el otro, vamos a tener nuestro enfoque en el lugar equivocado. En vez de estar viendo hacia el futuro y lo que Dios puede hacer, vamos a estar ahí en el pasado pensando, si hubiera hecho esto y pues no es el lugar para poner nuestra atención, es lo que quiero decir. Debemos poner la atención en Dios y en su poder, en su amor, en su gracia. Hay otro problema muy grave en esto. Cuando estamos buscando las razones por qué sucedió algo, siempre vamos a estar reaccionando a las cosas. Esto me sucedió, ahora ¿qué tengo que hacer? El problema ahí es que vamos a vernos como víctimas de las circunstancias. Vamos a vernos como sujetos a los antojos del destino. Los cristianos no somos víctimas, ¿de acuerdo? Somos vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces, si tú vas a vivir por fe, la respuesta correcta para los cristianos es preguntar a Dios, ¿qué necesito hacer? ¿Qué quieres que yo haga en esta situación? Al fondo de ese problema es el pecado. Ahora nuestro enfoque debe de ser, ahora Señor, ¿qué quieres hacer? Es como con ese hombre que nació ciego, ¿qué oportunidad busco aquí en esta situación? ¿Qué oportunidad para mostrar tu gloria en mi vida? Ustedes saben que Dios es más grande que el pecado. ¿Están convencidos de eso? Ok. Romanos 8:28, un versículo que espero que todos conozcamos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, en el pasado, el ser humano, Adán, Eva, se dieron su control, vamos a decir, su dominio de la tierra a Satanás cuando le siguieron el rollo. ¿Ok? Y como consecuencia, Satanás y el ser humano siguen ejerciendo su voluntad aquí en la tierra. Y sabemos, para empezar, que Satanás no quiere nada bueno para nosotros. Por eso, pues estamos viendo hasta la fecha su voluntad cuando se lleva a cabo en las cosas crueles y matanza de niños y todo eso. Hay algo importante aquí. La Biblia dice que es imposible, Hebreos 6:18, dice, es imposible que Dios mienta. Está hablando de un atributo de Dios aquí. No dice que a Dios no le gusta mentir. Dice que es imposible que mienta. O sea, es un atributo de Dios. No es cuestión de que no le gusta hacerlo, es más bien es que no puede hacerlo. Es como yo dijera, pues hoy voy a ser elefante. No es posible, no puedo hacerlo. De la misma manera que Dios no puede mentir y tampoco no puede defraudar. O sea, no va a violar un pacto que Él hizo.
Él hizo un pacto con el ser humano cuando le cedió el dominio de este planeta. Entonces sí, Él es soberano, ¿verdad? Creemos que Dios es soberano, que quiere decir lo que Él quiere hacer. A la vez es imposible que defraude o que mienta. Entonces, aquí en la tierra, Él cedió ese dominio al ser humano. No va a violar ese pacto, no puede violarlo. Y ahí es donde vemos la sabiduría de Dios. Él afuera hizo un pacto con el ser humano, pero el ser humano cayó en pecado. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para cambiar esa situación? Él vino como ser humano. Él nació como hombre aquí en la tierra para resolver esto. Con razón que Pablo llama a Dios el único sabio Dios. Dios es tan sabio que Él puede, que sin violar el libre albedrío del ser humano, Él puede tomar un revés, puede tomar un contratiempo y lo puede cambiar en un bien. Entonces el ser humano puede hacer su voluntad aquí en el mundo y puede hacer un mal, pero Dios es tan sabio que Él puede convertir ese mal en un bien para los que lo aman. Esa es sabiduría que ni podemos comprender nosotros. Hay una historia que me encanta de eso, de una señora que se llamaba Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era pues en la Segunda Guerra Mundial era una chica, una niña. Pues ella y su hermana vivían con sus padres en Holanda y en su casa recibieron judíos, pues sabían los alemanes los iban recogiendo para llevar a los campos de concentración y ellos escondieron los judíos en su casa. Después de la guerra, ella escribió una autobiografía que se llama El Refugio Secreto. Es la historia de qué sucedió. Si no han leído ese libro, se lo recomiendo mucho. Es muy, muy interesante y impactante. Entonces, para hacerlo más corto, los alemanes, los nazis más bien, encontraron esos judíos en su casa y enviaron toda la familia a campo de concentración. Pues luego Corrie y su hermana Betsy perdieron sus papás, los enviaron a otro campo de concentración donde murieron. A Betsy y Corrie las mandaron a otro campo que era un campo de concentración para las mujeres que se llamaba Ravensbrück, ahí en Alemania. Y pueden imaginarse las barbaridades ahí. Entonces, pues ahí es donde Corrie perdió su hermana Betsy. Pero cuando llegaron a ese campo de concentración, Corrie y Betsy llegaron ahí y al entrar al cuartel donde iban a vivir, descubrieron que fue empacada de gente para empezar, pero también había una infestación grave de pulgas ahí en esa barraca. Entonces Betsy dijo a su hermana Corrie que se detuviera para darle gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y por esto, porque diera gracias por este cuartel y hasta por las pulgas. Y Corrie se negó a hacer eso, pues yo no voy a orar por las pulgas.
Pero Betsy insistió. Entonces Corey, a final de cuentas, se rindió a eso y pues dio gracias a Dios por las pulgas. Pues durante los meses que pasaron ahí en ese campo, en ese cuartel, descubrieron, se sorprendieron por la libertad que tenían para poder tener reuniones de la Biblia, de estudiar la Biblia, y imagínense, la mayoría de las mujeres eran judías ahí, ellas eran cristianas. Entonces, su libertad para estudios bíblicos y para orar, de manera abierta ahí en el cuartel, sin la interferencia de las guardias ahí. Pero muchos meses después, ellos se enteraron de por qué. O sea, los guardias no querían entrar en ese cuartel por la infestación de pulgas. Y por eso, pues, ellas tenían esa libertad para adorar a Dios. Y esa fue la lección que ese Corrie ten Boom aprendió ahí acerca de la sabiduría de Dios, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, años después, ella escribió el libro y ella quería como tratar de describir esa sabiduría de Dios a la gente, porque ella tenía muchas invitaciones para contar su historia en las iglesias. Y pues ella quería explicar su manera de ver la vida. Entonces ella hizo ese bordado. Y dijo ella que la vida es como un bordado, que a veces se ve como un caos. Y ese es el lado que vemos nosotros. Pero Dios, quien está haciendo la obra, Él ve el otro lado. O sea, Él ve el lado que no vemos nosotros. Y esa es la vida que Él está formando en nosotros. Entonces, Dios puede utilizar todo lo que sucede en nuestras vidas para hacer algo hermoso. Si es que nosotros cooperamos con Él y buscamos su propósito o sus propósitos. Dios es como un músico de excelencia que puede improvisar o fluir con la tonada. Como cambia, ¿no? Y algo malo suceda, pues Dios puede tomar eso y hacer algo hermoso. Esa es la sabiduría de Dios para hacer eso. Y eso fue la lección de José en Génesis, el libro de Génesis, que José fue un muchacho que el menor de todos los hermanos, y sus hermanos mayores lo odiaban, y a final de cuentas, para deshacerse de él, lo vendieron a los esclavos, a unos traficantes de esclavos, y lo llevaron como joven a Egipto. Pues sus hermanos pensaban, pues él va a estar lejos, ya nunca vamos a volver a verlo. Entonces lo llevaron a Egipto. En Egipto pues trabajaba como esclavo, pero por otro problema pues cayó en la calaboza o en la prisión ahí, y pasó otros años ahí. Pero Dios está haciendo algo en su vida para sacarlo de ahí, y lo saca y lo hace a final de cuentas el primer ministro de Egipto, donde sus hermanos llegan años, décadas después, y no lo reconocen. Y por fin, cuando él tiene un encuentro con ellos están aterrorizados porque piensan que ahora, como poderoso, él nos va a aplastar a nosotros. Pero eso es lo que José dijo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal,
Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dice, ustedes pensaron hacerme mal. José pudiera enfocarse en el pasado, en la razón de sus problemas, de la culpa de sus hermanos, pero no lo hace. Dice, pero Dios transformó ese mal en bien. O sea, José buscaba el propósito de Dios en su vida. Entonces, uno puede pasar por la vida enfocado en las razones, buscando la culpa, quién tiene la culpa, por qué me sucedió esto. O uno puede vivir la vida caminando con Dios, buscando la obra de Dios, la mano de Dios en su vida. Donde Él toma los cabos sueltos de los sucesos en nuestra vida para hacer algo hermoso. Y podemos reflexionar en la cruz, que la cruz es el mejor ejemplo, el mayor ejemplo de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Si buscas la razón, ¿por qué lo mataron a Jesucristo, a Jesús de Nazaret? La razón es porque lo odiaron. Pero si buscas el propósito de Dios en eso, fue de salvar a mucha gente. Entonces, para terminar, cuando pasamos por la vida, unas lecciones, no te frustres buscando las razones o quién tiene la culpa, porque la realidad es que el pecado ha trastornado todo. Todo este mundo es un caos. Pero Dios ha llegado a través de Cristo Jesús, y cuando arrancó la iglesia está aquí en la tierra ahora para hacer luz, para señalar la dirección y la gloria de Dios a los demás. No veas hacia el pasado, porque no vas a encontrar nada positivo allá. Vas a enfocarte en las consecuencias de algo que ya sucedió, en vez de enfocarte en lo que Dios puede hacer en tu situación. Y la última cosa es que no eres una víctima. Eres la creación de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Y es algo que Él quiere llevar a cabo en ti. Amén.